Nélida, vemos si podemos resolver el problemita técnico. Me presento, mi nombre es Romina Peralta, soy presidente de la Comisión de Jóvenes del Consejo. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por conectarse. Esta en realidad es una charla abierta, así que nos mezclamos los jóvenes profesionales con el resto de colegas. La verdad que por la relevancia del tema, la expositora Nélida Pozzi considero que debería ser abierto a toda la comunidad profesional, así que bueno, ese es el motivo por el cual estamos todos. Quería aprovechar para comentarles que en el mes de junio, por el Día del Graduado, las instituciones todos los años llevan a cabo lo que se llama la Jornada Solidaria. Bueno, el año pasado por la pandemia no se pudo realizar, y este año, adaptándonos, lo estamos llevando a cabo. La jornada consiste en hacer una donación a un merendero de acá de la ciudad de Rosario. El merendero se llama Corazones Unidos, queda en barrio Tío Rolo. Y bueno, desde la Comisión de Jóvenes lo que vamos a hacer es llevar las donaciones. Ellos lo que manifestaron, ellos son un merendero que no reciben ningún tipo de ayuda, ni desde el Banco de Alimentos, ni de ninguna agrupación política. Así que el Consejo se puso a su disposición, nos comentaron que lo que más estaban necesitando era alimentos y ropa, así que el día sábado, junto con algunos de los chicos que coordinamos la comisión, vamos a estar haciendo la entrega de la donación. No se hizo colecta, como otros años, por bueno, la cuestión sanitaria, pero sí se va a hacer una donación desde el Consejo. Así que bueno, quería aprovechar unos minutitos para comentarles eso, ya que bueno, es una actividad en realidad que nos representa a todos los profesionales. A ver, Nélida, si pudiste resolver el problemita con internet. Bueno, vamos a ver ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, vamos todavía entonces. Vamos a ver si hoy ha sido un día accidentado tecnológicamente. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por compartir este momento. Vamos a dar por iniciada la charla, dada ya la hora que es. Voy a compartir la pantalla con ustedes, con el material. Por favor, decime, Romina, ¿vas a hacer mis ojitos? Si se está viendo el material. Sí, se ve perfecto y se escucha bien también. Bárbaro, bárbaro. He cambiado de escenario para que puedan escucharme mejor. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que, si bien algunas de estas opciones tenemos ya en clara a esta altura, ya las tenemos claras porque las hemos utilizado, me pareció bien hacer un repaso de las que están vigentes, sobre todo porque ha habido alguna modificación hace muy poco tiempo. Así que vamos a repasar lo que nos pasó con respecto al ajuste por inflación contable. La primera situación que tuvimos fue la aprobación de la resolución 539 en el 2018, es la que dejó patas para arriba toda la profesión y nos enloquecimos, porque esta resolución establecía que desde el 1 de julio del 2018 se retomaba el ajuste por inflación. Dado que hacía años que no se había ajustado por inflación, pensemos que el último periodo antes de este había sido 2002-2003 y que había generaciones de contadores que nunca habían ajustado. Para colmo, las normas que estaban vigentes en el 2018 hacían mucho más complejo el ajuste por inflación que lo que era la última vez que se había ajustado. No teníamos sistemas preparados para hacer el ajuste. Todo esto dio origen a esta resolución, que en esta resolución se incorporaran algunas opciones simplificadoras. Lo primero que se estableció
como para dar un respiro, era que los entes que cerraran del 1 de julio del 2018 al 30 de diciembre del 2018, es lo que se consideraban cierres de transición, podían optar por no aplicar el ajuste, pero en ese momento se planteaba que después tendrían alguna penalización. Digo en ese momento porque fueron cambiando la resolución 539, vamos a ver que sufrió 2 modificaciones hasta la fecha. Por suerte, con cada modificación la hicieron más accesible a la práctica de hacer el ajuste por inflación. Bueno, podrían no realizar el ajuste por inflación. Después, ¿qué dijimos? Teníamos opciones para aplicar el ajuste por inflación que eran simplificadoras y que en un principio podían usarse por única vez. O sea que el 31 de diciembre del 2019 uno se encomendaba a Dios qué es lo que iba a hacer. Así fue nuestra historia, arrancamos con el ajuste por inflación y vamos a ver que algunas de estas opciones ya en realidad no tendrían vigencia si es que vamos haciendo los estados contables en las fechas, digamos, adecuadas, pero como siempre puede aparecer un cliente que venga atrasado con la emisión de sus estados contables, de la presentación, puede pasar que aún tengamos que seguir aplicándolas. ¿Qué pasó después? Salió la resolución 553 en junio del 2019, que modifica esta resolución. La modifica incorporándole nuevas opciones que originalmente no tenían, y aparte la modifica sustancialmente, porque ya se estaba pensando en el segundo cierre. Pensemos, fue aprobada en junio del 2019, desde el 1 de julio del 2019 ya podría haber empresas que cerraban sus ejercicios anuales ajustados por inflación, su segundo año. Y lo que establece esta resolución 553 es que esas opciones simplificadoras no solo se iban a poder utilizar en el primer ejercicio, sino en todos los ejercicios en que tuviésemos que aplicar el ajuste por inflación. Aparte les dije, no solo amplía esto, sino que amplía algunas opciones, las hace disponibles para sujetos, para entes que antes no estaban, y adiciona opciones nuevas. Y por último, tenemos nuevita, en marzo del 2021 salió la resolución 584, que fue aprobada por el Consejo Superior en nuestra jurisdicción en la última reunión, el 21 de mayo del 2021, o sea que ya está vigente en nuestra jurisdicción. Modifica nuevamente la 539 y es aplicable para los ejercicios que se inician el 1 de enero del 2021, aunque se puede aplicar de forma retroactiva, y admite la aplicación anticipada. Vamos a ver entonces cómo nos quedan, después de todas estas idas y vueltas que hemos tenido con las resoluciones que establecen opciones para aplicar el ajuste por inflación contable. Recordemos que entre medio de todo esto, también empezamos a ajustar impositivamente por inflación. O sea que la situación se fue complejizando un poco. Yo me he permitido dividir las opciones en 2 tipos distintas. Opciones que ya estaban admitidas en la resolución técnica 6, o sea que están contempladas desde la norma específica que habla de los estados contables en moneda homogénea, y opciones adicionales a la RT6, que son estas opciones que en realidad trae la 539 con sus respectivas modificaciones. Vamos a ver las opciones admitidas en la RT6. Básicamente tenemos 2 opciones que han sido, por lo menos una, muy utilizada por los colegas. La presentación de los resultados financieros y por tenencia, que incluya el RECPAN, qué opciones tenemos para esta presentación,
y la descomposición de los saldos de las cuentas en periodos mayores a un mes si la distorsión no es significativa. Estas dos opciones que están vigentes por RT6 todos los años que ajustemos por inflación. ¿Qué habla la RT6? De los resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAM. Quiero que nos imaginemos el estado de resultados y por allá abajo aparecen estos resultados financieros. Que si nosotros abriéramos este rubro, esta bolsa que tenemos, ¿qué aparecerían? Los intereses activos devengados, o sea, intereses positivos, intereses negativos, diferencias de cambio que hayan generado la tenencia de moneda extranjera o créditos, inversiones o deudas en moneda extranjera, resultados por tenencia que hayan generado activos y pasivos que tiene la empresa, y en un contexto inflacionario de inestabilidad monetaria como el que estamos viviendo, donde estamos ajustando por inflación, también estaría contenido el RECPAM. Ese resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda generado por los activos y pasivos monetarios. Una de las opciones es mostrar todo a través de un esquema depurado. O sea, vamos a segregar cada uno de esos ítems. Pero pensemos que si vamos a trabajar de esta forma, de manera depurada, tanto los intereses como las diferencias de cambio, como los resultados por tenencia que reconozcamos, los vamos a tener que calcular en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Habiendo tenido en cuenta el efecto de la inflación. Pongo un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que nosotros hubiéramos comprado moneda extranjera en 100 pesos, $1, y que al cierre costase 150. Si nosotros estuviéramos trabajando con moneda nominal, diríamos algo que me costó 100, ahora vale 150, tengo una diferencia de cambio positiva de 50. Cuando yo trabajo en términos reales, no puedo comparar moneda del cierre con moneda de un momento anterior. Por lo tanto, a los 100 pesos, que eran el valor de origen de la moneda, debería reexpresarlo por el coeficiente que corresponda para convertirlo en moneda de cierre, para recién ahí poder compararlo con el valor corriente al cierre. Supongamos que hubiera habido una inflación del 30% desde el momento en que la compré hasta la venta, sería 100 por 1,30, 130. Y a esos 130 lo compararía con el valor de cotización al cierre 150. La diferencia de cambio en términos reales sería 20 en nuestro caso. Como vemos, los números no tienen nada que ver si trabajamos con resultados en términos reales a en términos nominales. ¿Y cómo calcularíamos el RECPAM? En forma directa. Quiere decir que tendríamos que tomar todos los activos y pasivos monetarios, que son los que en realidad generan el RECPAM, que son en realidad los que hacen que la empresa tenga RECPAM. Cada una de las partidas tendría que calcular. Los activos monetarios van a haber generado RECPAM negativo, los pasivos monetarios van a haber generado RECPAM positivo. Claramente esta forma de trabajar presenta mayor calidad de información, pero también implica un trabajo muchísimo más exhaustivo. Por eso ya la RT6 planteaba la posibilidad de presentar estos resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAM a través de un esquema simplificado. Exponerlos en una sola línea. Quiere decir que cae todo ahí adentro, Dios solo sabe cuánto será el RECPAM allí, y vamos a estimar que si, perdónenme por el ruido que hay, pero me puse en un lugar
que no es el más indicado para dar una charla, pero es donde teníamos mejor conexión. Voy a continuar entonces. Los vamos a exponer en forma global y vamos a determinar esta partida a través del proceso secuencial que está establecido en la misma resolución técnica. Sale por diferencia. Por supuesto que si uno quisiera, podría verificar ese número, pero verificarlo es trabajar con el esquema depurado. O sea que si lo voy a verificar, directamente haría la exposición a través del esquema depurado. La otra opción simplificadora era que en vez de tomar a cada una de las partidas, por ejemplo, de resultados, que vamos a tener resultados de enero, de febrero, de marzo, de abril, de cada uno de los meses, y aplicarle el coeficiente de reexpresión que le corresponde a ese mes, podríamos descomponer el saldo de la cuenta en periodos mayores a un mes. Esto, por supuesto, si la distorsión no es significativa. Para que la distorsión no sea significativa, ese resultado tendría que tener un comportamiento homogéneo a lo largo de todo el año. Por ejemplo, si las ventas se han dado a lo largo del año de una manera más o menos constante, homogénea, podríamos tomar el saldo de ventas y reexpresarlo por el coeficiente anual. Perdón, por el coeficiente promedio. ¿Cómo armaríamos este coeficiente? Tomaríamos el índice del mes del cierre sobre el promedio de los índices de los meses comprendidos allí. Supónganse que yo estoy haciendo el cierre 2020, sería índice diciembre 2020 sobre el promedio de los índices que sumaríamos desde enero del 2020 hasta diciembre del 2020, o sea, dividiríamos por 12 y tendríamos el índice promedio. Claramente, en la situación que nos encontramos nosotros, en la actualidad, esta opción simplificadora ya no tiene gran peso porque con los sistemas, reexpresar mes por mes con un Excel lo hace sencillo. Por lo tanto, está más pensado para lo que fue antes, pero bueno, la opción sigue vigente. Las otras opciones son las que no estaban en la RT6 y las que genuinamente incorporó la 539 y sus respectivas modificaciones. No determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo. También presentó opciones en los pasos de reexpresión. En la interpretación 2, que es la interpretación que habla del estado de flujo de efectivo y equivalentes, hay información complementaria que se requiere, hay una opción también para esto. Para las empresas que presentan el estado de flujo de efectivo a través del método directo, estaría una posibilidad de presentarlo en forma simplificada. Si la empresa está obligada u opta, cosa que parece un poco raro, que opte por aplicar el método del impuesto diferido, también va a haber algunas opciones. Y por último, también hay opciones a la hora de presentar la información sobre la conciliación del impuesto a las ganancias. Voy a desarrollar cada una de estas opciones que son las que quedan, digamos, vigentes después de la última reforma. La primera opción, obviamente, tiene importancia y es aplicable para el primer ejercicio en que se reanuda el ajuste por inflación o se inicia. En nuestro supuesto, para los cierres del 31 de diciembre del 2018. La opción, ¿cuál era? No determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo. Quiero que nos imaginemos cómo son los estados contables, los 4 estados contables básicos que tenemos que presentar en forma obligatoria. Toda la información, de acuerdo a la RT8, que es la norma general de exposición, se debe presentar con la información comparativa, tanto el cuerpo de los estados como la información complementaria. Este cierre actual
comparado con el cierre anterior. Vamos a pensar que de los 4 estados contables que tenemos, hay uno solo que es un estado estático, que es el estado de situación patrimonial, que muestra una foto a esta fecha, en nuestro caso cierre 31 de diciembre del 2018, y una foto de qué activos y pasivos tenía la empresa al cierre del 2017. Pero los otros 3 estados, resultado, evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo, son dinámicos. Quiere decir que para poder elaborar la columna del ejercicio comparativo, tendríamos que haber ido hasta el 31 de diciembre del 2016. Pensemos en el estado de evolución del patrimonio neto. El cierre del 2018, ¿cómo arranca? Saldo al inicio. El saldo al inicio del 2018 es el cierre del 2017. Pero la columna comparativa, el inicio del 2017 es el cierre del 2016. Por lo tanto, deberíamos haber ajustado por inflación a diciembre del 2016, llevar esos valores a diciembre del 2017, hacer el ajuste para recién después poder ajustar el ejercicio en que queríamos retomar el ajuste, que era el 2018. Obviamente es muy laborioso trabajar así. La última vez que se había ajustado por inflación no eran con estas normas, por lo tanto no hizo falta volver 2 años para atrás. Por lo tanto, lo que esta opción que establece la resolución 539 presentó es la posibilidad de no presentar la información del saldo inicial del ejercicio comparativo. Por lo tanto, lo más lejos que íbamos a llegar nosotros era al cierre del año anterior. Por supuesto que no pudimos presentar con información comparativa los 3 estados dinámicos y el único estado que se presentó a 2 columnas fue el estado de situación patrimonial. Llevamos todo lo que teníamos ahí, mirando lo que teníamos en el balance que habíamos cerrado en diciembre del 2017, lo primero que hicimos fue llevarlo a esa fecha y después empezamos a hacer el ajuste que corresponde al 2018. Esta opción de no presentar la información comparativa no solo se relaciona con el cierre completo de un ejercicio anual completo, ya que si la empresa presentara periodos intermedios, también esto le serviría, esta opción, para los periodos intermedios que fueron cerrando, en nuestro caso, desde el 1 de julio del 2018, opción, o desde el 31 de diciembre del 2018, en forma obligatoria. Los periodos intermedios que fueron cerrando no los vamos a presentar de manera comparativa. Y por otro lado, los periodos intermedios que cerraron después. Vamos a suponer que el primer ejercicio en el que hicimos el ajuste fue en el 2018 y que la empresa presenta estados contables trimestrales. Cuando presente el del 31 de marzo del 2019, sabemos que hay estados que va a tener que presentar con la información comparativa del periodo equivalente, o sea, del primer trimestre del 2018. Nosotros no teníamos hecho el ajuste por inflación de ese periodo, por lo tanto, esta opción también me permite no presentar los comparativos de ningún periodo equivalente cuando esa información no está ajustada por inflación, porque no tuvimos la obligatoriedad en ese momento de aplicar el ajuste. Otra opción eran los pasos de reexpresión. Teníamos que, dijimos, caer en el 2017, llevar los bienes que teníamos a esa fecha a moneda del 2017, y podía pasar que no tuviéramos claro la anticuación de los bienes de uso, que no tuviéramos registros concretos de la fecha a la que correspondían esos bienes de uso. Claramente, si era así, no íbamos a poder aplicarle un coeficiente de reexpresión que los reexpresara. Entonces, ¿qué es lo que se me nos permitió?
se nos permitió tomar la opción de que en el caso que nos faltara información de alguno de estos bienes de uso, tener una medición hecha por un especialista para complementar ese bache de información. También las empresas que habían tenido fecha de inicio antes del 2003, habían ajustado por inflación en el 2003, y dijimos que ese ajuste se hizo con una norma que no era la que se aplica actualmente. Entonces la duda era, bueno, ¿ese ajuste va a tener validez el del 2003 o vamos a tener que volver todo para atrás, deshacerlo y arrancar de nuevo aplicando esta norma desde el momento en que corresponde? Bueno, por suerte se dio la opción de que si ya habías ajustado en el 2003, podías tomar esos valores como que correspondían a esa fecha y arrancar de allí en más. Estas opciones que yo dije hasta ahora claramente se relacionan con opciones que me sirven para aplicar en el primer ejercicio económico en que hago el ajuste por inflación o que reanudo, si es una empresa que había ajustado previamente por inflación, y en los periodos intermedios sucesivos. Pero dijimos que todas estas opciones, las que corresponden, porque esas ya para un segundo ejercicio completo no las tendría que utilizar, estas opciones las vamos a poder utilizar, empalmamos ahora, en todos los ejercicios económicos que apliquemos el ajuste por inflación. En nuestras normas hay interpretaciones. Las interpretaciones de resoluciones técnicas tienen el mismo nivel jerárquico que una resolución técnica, o sea que es de aplicación obligatoria. Existe la interpretación número 2, que versa sobre el estado de flujo de efectivo y equivalentes. Es muy interesante la interpretación. Un sábado a la noche estoy aburrido, no tengo nada que hacer. ¿Qué mejor que ponerme a leer la interpretación número 2 que habla sobre el estado de flujo de efectivo ajustando por inflación? Imagínense, pandemia y este material de lectura. Para el suicidio sería. Pero bueno, no nos suicidemos, tratemos de mirarlo con cariño. La interpretación está pensada como preguntas y respuestas. O sea que ante una situación que generaba alguna duda, aparece la pregunta y yo tengo que entender que cuando me dicen tal cosa, quisieron decirte esa la que me aclara la respuesta. Así funcionaría una interpretación. Bueno, en la interpretación 2, estamos en un contexto de inflación, tenemos que armar el estado de flujo de efectivo. ¿Cómo hacíamos para poner, en dónde poníamos esos resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAM, que generaron el efectivo y los equivalentes de efectivo? Pensemos que el efectivo en moneda nacional genera RECPAM, en moneda extranjera genera diferencia de cambio. Puedo tener como equivalente de efectivo un depósito a plazo fijo en pesos que me generó intereses, que me generó RECPAM, un depósito a plazo fijo en dólares que me generó intereses, que me generó diferencia de cambio. Todo esto son equivalentes de efectivo, igual que una acción con cotización que califique como equivalente de efectivo, podría haber generado R por T. Entonces, la interpretación número 2 dice, bueno, ¿cómo vamos a exponer estos resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAM, que son una causa de variación del efectivo y sus equivalentes? Entonces nos daba dos opciones, voy a decirlo rápidamente. Una era ponerla como una cuarta causa. Dentro de causas de la variación tenemos actividades operativas, de inversión, de financiación. Una era ponerla ya como una causa más, fuera de cualquiera de las actividades. La otra posibilidad era poner estos resultados financieros y por tenencia que quedasen comprendidos dentro de las actividades operativas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos
resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalente de efectivo, si trabajamos por método directo, el estado de flujo de efectivo van a quedar visibilizados. Pero podemos tener una opción para trabajar por método indirecto. Recordemos que la empresa tiene la opción no por ajustar por inflación, sino desde siempre de presentar el estado de flujo de efectivo por método directo o indirecto. Lo único que varía entre una forma de presentación y otra es la manera en la que se presentan las actividades operativas. Entonces, si la empresa optó por presentarlo por método indirecto, no va a mostrar cuáles son los resultados financieros y por tenencia que incluyen el RECPAM generados por el efectivo y los equivalentes de efectivo. Entonces, si trabaja con método indirecto, se solicitaba que en la información complementaria se hiciera la aclaración. En el cuerpo del Estado no aparecía, pero en la información complementaria se requería. Esta información complementaria era exigida a todos los entes, excepto los que eran entes pequeños que antes se denominaban como EPEC. La opción que establece nuestra resolución 539 es que todos los entes pueden no exponer en las actividades operativas los resultados financieros y por tenencia, o sea, no exponerlo ni en el cuerpo, ni tampoco es necesario hacer la ampliación en la información complementaria. Ya no queda limitado esa dispensa a los entes pequeños, sino que cualquier ente podría ser. O sea que acá se nos está presentando una opción simplificadora para trabajar si la empresa utiliza o presenta el estado de flujo de efectivo por método indirecto. La otra posibilidad es que la empresa presente el estado de flujo de efectivo por método directo. Y pensemos que si lo vamos a trabajar normalmente, vamos a tener que efectivo al inicio, efectivo al cierre, el aumento o disminución del efectivo. Y cuando vamos a las causas de la variación y entramos en actividades operativas, tendríamos que ir a cobro por ventas, pago por compras. Bueno, si estamos en un contexto inflacionario, ¿cómo tendríamos que calcular ese cobro por ventas? Imaginémonos que cuando no hay inflación, o no la estamos reconociendo en la contabilidad, yo hacía saldo inicial de créditos por ventas, más las ventas del ejercicio, menos saldo final de créditos por ventas. Y así obtenía las ventas cobradas. Pero si estamos en un contexto inflacionario, esos créditos por venta en moneda nacional generaron RECPAM. Y ese RECPAM va a influir en el cobro por ventas que hizo la empresa. Por lo tanto, ya la forma de calcular las ventas cobradas pasaría a ser saldo inicial de créditos por ventas más las ventas del ejercicio menos saldo final menos el RECPAM generado por los créditos por ventas. Y así con cada una de las partidas. Cosa que hace bastante dificultosa la elaboración del estado de flujo de efectivo por método directo. Por supuesto que la información que presenta es de mayor calidad, sin ninguna duda. Pero lo que se posibilita con la 539 y sus modificaciones es presentarlo de manera simplificada. Todos los entes, así es como quedó la redacción actual, todos los entes pueden presentar el estado de flujo de efectivo simplificado por el método directo, en el cual se presentan las causas de la variación del efectivo expuestas por totales, a excepción entes que apliquen conjuntamente RT17 con RT11 o RT17 con RT24. Vamos a ubicarnos un poquito primero. Nosotros podemos dividir a las empresas, las que están, bajo
lo habíamos visto en una charla anterior, bajo el control de la CNB, pero si no, la mayoría de las empresas aplican las normas profesionales argentinas, excepto RT26. De acuerdo a cómo califique la empresa, si es pequeña o mediana, con los parámetros que establece la misma norma profesional, podemos decir que puede aplicar la RT41. Y si la empresa es grande o no pequeña ni mediana, tiene que aplicar la RT17. Por supuesto que una empresa pequeña o mediana siempre puede optar, si quiere, por aplicar la RT17, porque siempre se puede trabajar con una norma de mayor calidad, pero no está obligada. Las empresas grandes, digamos, son las que están obligadas a aplicar RT17. Quiere decir que si la empresa venía presentando el estado de flujo de efectivo por método directo, venía trabajándolo así, y no es un ente grande sin fines de lucro, o no es un ente grande cooperativo, podría presentar el estado de flujo de efectivo en forma simplificada. Imaginémonos que dice por totales. ¿Cómo aparecería este estado? Efectivo al inicio, efectivo al cierre, aumento o disminución neta del efectivo. Tendríamos las causas de la variación, y en causas de la variación podríamos exponer el total flujo neto de efectivo generado o utilizado por las actividades operativas. El total, nada de cobro por ventas, pago por compra, pago de gastos, pago de sueldos, nada de eso. El total, actividades de inversión, el total, flujo neto de efectivo generado o utilizado en las actividades de inversión. Actividades de financiación, lo mismo. La sumatoria de los tres flujos, claramente, tiene que llegar al aumento o disminución neta del efectivo determinado en la parte superior del estado. Bueno, uno se pregunta, pero ¿cómo hago para armar eso? Porque ¿cómo haríamos para sacar los totales? Normalmente en una empresa pequeña o mediana o grande, no hay muchos conceptos que entran dentro de variaciones del efectivo generados por actividades de financiación y de inversión. Son algunos flujos que se han generado o utilizado. Entonces lo que podemos hacer es calculamos los flujos que corresponden a las actividades de inversión y a las actividades de financiación, y por diferencia con el aumento o disminución neto del efectivo que determinamos en la parte superior del estado, sacamos cuál tuvo que ser el flujo neto de efectivo generado o utilizado en las actividades operativas. Esto es como un acto de fe, ¿cierto? Nosotros sacamos bien las otras actividades y por diferencia obtenemos el flujo neto de efectivo que le corresponde a las actividades operativas. La otra opción que nos encontramos es con respecto a la aplicación del método del impuesto diferido. Vamos a recordar en primer término, para que nadie deje de dormir esta noche, que los únicos entes que están obligados a aplicar el método del impuesto diferido son los entes medianos y los entes grandes. O sea, los que aplican RT41, tercera parte, que es la norma específica para los entes medianos, y los que aplican RT17. Por supuesto, dijimos que un ente pequeño puede optar por aplicar el método o una norma superior, pero no conozco personalmente ningún ente pequeño que se haya entusiasmado tanto el elaborador de los estados contables con el método del impuesto diferido que se lo haya querido aplicar en la empresa más allá de que no estaba obligado.
sea que únicamente están obligados los entes medianos y los entes grandes, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ubicarnos en lo que estamos diciendo. Aplicar el método del impuesto diferido sería reconocer activos y pasivos por impuestos diferidos que se generaron por las diferencias temporarias que surgen por las mediciones que tienen los activos y pasivos en la contabilidad con respecto a las mediciones que tienen los mismos activos y pasivos para impositiva. Pensemos que el primer año que nosotros ajustamos por inflación en el 2018 contablemente, en impositiva no se ajustó por inflación. O sea que sí o sí, si nunca antes habías tenido diferencias entre la medición de activos y pasivos entre la contabilidad impositiva, ese año sí o sí tuviste. Y si aplicabas el método y los activos contables eran mayores a los activos fiscales, tenías que mostrar un pasivo por impuesto diferido. Bueno, esto fue así. Pensemos que comparo la medición contable con la medición impositiva de todos los activos y pasivos cuyas diferencias vayan a reversar, son temporarias. La dispensa que se estableció es que podríamos no reconocer la diferencia que surja del ajuste, o sea, del ajuste por inflación de los terrenos, sobre los que sea improbable que esas diferencias temporarias se reversen en un futuro previsible. Imaginémonos que un terreno que no se deprecia, si yo comparo el valor ajustado por inflación en la contabilidad con el valor impositivo que no había sido ajustado a ese momento y que después, los años sucesivos, aunque se ajustó por inflación impositivamente, tampoco nos coinciden los números porque es desde un momento distinto el ajuste, esas diferencias generaban el valor mayor contable con respecto al impositivo, nos iba a generar, por la alícuota del impuesto, un pasivo por impuesto diferido. Y vos decís, pero ¿cuándo se va a reversar esto? Si ese terreno no se amortiza, si no lo pienso vender en el corto plazo, voy a estar mostrando ese pasivo por impuesto diferido Dios sabe cuántos años, hasta que lo vendamos al terreno o hasta que se liquide la empresa. Por lo tanto, la única opción que se presentaba era no reconocer la diferencia que surja cuando se ajustaron por inflación contablemente los terrenos. Por todos los otros bienes, edificios, rodados, cualquier otro bien de uso que se les ocurra, vamos a tener que mostrar la diferencia. Vamos a tener que mostrar, si el activo contable era mayor al activo fiscal, vamos a tener que mostrar por esa diferencia, por la alícuota del impuesto, ese pasivo por impuesto diferido. ¿Qué otra cosa se incorporó con la resolución, la última resolución, la 584? ¿Qué pasa si la empresa a este terreno lo medía aplicando modelo de revaluación? Y más de uno dirá, pero ¿de qué me está hablando? ¿Qué es eso? Recordemos que en nuestras normas, tanto si somos ente pequeño, mediano o grande, podemos medir los bienes de uso con dos criterios distintos. La empresa divide sus bienes de uso en distintas clases de bienes homogéneos, terreno, rodado, muebles y útiles, edificios, embarcaciones, equipo de computación, lo que tuviera, y por cada clase de bienes de uso puede definir una política contable distinta, puede elegir un criterio de medición distinto. ¿Qué pasaba si aparte por este terreno la empresa había elegido medirlo a un valor corriente? Aplicar modelo de revaluación. Bueno, la resolución 584
establece una opción. Pensemos cómo sería aplicar modelo de revaluación. Nosotros vamos a tener un valor contable, lo vamos a comparar con un valor de mercado, sería un valor objetivo, sería conseguir que haya un mercado activo de estos bienes y que pudiéramos conseguir ese valor, o en este caso un terreno, una tasación de un agente inmobiliario reconocido, matriculado. Vamos a tener ese valor corriente, ese valor razonable al cierre, lo vamos a comparar con el valor contable y de esa diferencia surgía un saldo por revaluación. Que si aplicábamos impuesto diferido, parte de ese saldo terminaba siendo pasivo por impuesto diferido. Como no estamos reconociendo el pasivo por impuesto diferido por haber ajustado por inflación contablemente este terreno, bueno, entonces, ¿cómo nos dice que vamos a presentar la información? Vamos a tener que presentar en una nota desagregando esta diferencia. Vamos a tener en cuenta, vamos a comparar el valor corriente o valor razonable con el valor que tenía en la contabilidad previo el terreno. Vamos a suponer, para que sea más sencillo, pensar en fechas. Yo estoy en el cierre 31 de diciembre del 2020, mi cierre anterior 31 de diciembre del 2019. Yo tenía el terreno medido en tantos pesos al cierre del 2019. Lo que hago es llevar ese terreno medido en moneda de diciembre de 2019, como quedó expuesto en el balance al cierre del 2019, lo reexpreso por el coeficiente anual. Así lo tengo medido en moneda de cierre. Es el terreno que yo tenía en diciembre del 2019, pero medido en moneda de cierre. O si lo hubiéramos incorporado en este año, desde el momento que lo compramos hasta el cierre. Lo vamos a comparar con el valor corriente, con el valor que tiene ese terreno en el mercado a este cierre 31 de diciembre del 2020, y vamos a establecer una diferencia. Por otro lado, vamos a comparar ese valor anterior al cierre del 2019, pero mostrado en moneda de este cierre, en moneda diciembre del 2020, o si lo compramos en este año, desde el momento en que lo compramos hasta el cierre, con la base impositiva que tiene ese terreno. La sumatoria de estas dos cifras nos va a dar la diferencia entre el valor corriente y la base imponible. Todo esto lo voy a tener que presentar en la información complementaria que se brinde sobre los bienes de uso. O sea, no tengo que reconocer las diferencias temporarias que surjan por aplicar el ajuste por inflación contable en los terrenos, pero si la empresa los midiera a un valor corriente al cierre porque aplica modelo de revaluación para esta clase de bienes de uso, va a tener que presentar esta información complementaria. Por último, tenemos otra dispensa. Esta dispensa ya existía para las empresas que aplicaban la RT 41, ya que en el anexo 3 de ambas normas se permitía no aplicar, no presentar la conciliación entre el impuesto a las ganancias que aparecía cargado en el estado de resultados y el que resultaría genuinamente de aplicar al resultado del ejercicio antes del impuesto la tasa del impuesto, la alícuota del impuesto. Esta conciliación había que hacerla en la información complementaria. Está establecido en la resolución técnica número 9, que es la norma de exposición para los entes que desarrollan actividad industrial, comercial o de servicios. Esta opción, dijimos que esta situación, esta obligación de presentar esta información, ya los entes pequeños y medianos no la tenían, porque en el anexo 3 de la RT 41, que establece
situaciones de presentación de información complementaria que por RT8 o RT9 hay que presentar, allí establece que pueden optar por no presentarla. Pero ¿qué pasa con las empresas que aplican RT17? Las empresas grandes dijimos que hubieran tenido la obligación de hacer esta conciliación. Pensemos que en esta conciliación entrarían las diferencias permanentes que tenemos, por ejemplo, resultados que estén contemplados que sean ganancias, que impositivamente no se consideran ganancias, gastos que hemos contemplado en la contabilidad que impositivamente no se permiten deducir, esas serían diferencias permanentes. Pero también tendríamos que tener en cuenta las variaciones de los activos y pasivos por impuestos diferidos que hemos tenido en este año. Todo eso mostrado en moneda de cierre, lo que claramente es un trabajo bastante complejo. Por eso lo que se ha permitido es que ningún ente, ya los que aplicaban RT41 no estaban obligados, aunque no hubiera que ajustar por inflación. Ahora, los entes que aplican RT17, mientras se ajuste por inflación, pueden no presentar esta información complementaria. Bueno, he tratado de ser breve, concisa. Por supuesto que cada vez que una empresa opte por utilizar algunas de estas posibilidades, tiene que informarlo en notas. La resolución 539 incorporaba otras cosas, como también los cambios en el índice en que utilizamos. Antes era el IPIN, ahora sabemos que es un combinadito entre el IPIN y el IPC, pero quise concentrarnos en las opciones que están vigentes para aplicar el ajuste por inflación, luego de todas las reformas que hemos tenido de la resolución 539 desde septiembre en que fue iniciada, que se aprobó con estas dos reformas que han tenido. Bueno, espero no haberlos abrumado porque a esta hora escuchar todo esto, les agradezco muchísimo la presencia. Quedo abierta a si tienen alguna pregunta para hacer. De paso les recuerdo que a pesar de la pandemia están funcionando todas las consultorías especializadas en el Consejo Colegio, o sea que atendemos de manera virtual. Está trabajando la consultoría tributaria, como la actuación judicial, como la de previsional, y por supuesto la contable, lunes y jueves atendemos Teresa o yo. Siempre hay que sacar un turno, es totalmente un servicio gratuito y puedo acceder las veces que quieran. O sea que tienen ganas de vernos, vienen y nos encontramos en la consultoría y vemos lo que tengan necesidad de ver. Ahora quedo abierta a si hay alguna pregunta que me quieran hacer, porque he ido rápido teniendo en cuenta ya el horario en que habíamos tenido que arrancar. Si me querés habilitar el video, Romina, tal vez ahora estemos en una mejor situación. Sí, en realidad tendrías que habilitarlo vos, digamos, desde tu Zoom. Ahí está. No, antes no me permitía porque decía que el hospedador no me dejaba. Me había puesto en penitencia. Yo no fui. Bueno, no sé si hay alguien. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá está mi coequiper. No sé si hay alguien que le haya surgido alguna duda con respecto a lo que fuimos diciendo hasta ahora. Si quieren pueden tanto habilitar el micrófono y bueno, los que no tengan la posibilidad también pueden escribir en el chat y bueno, lo podemos leer en voz alta. Bueno, solamente, que pronto vamos a dar, que nos han estado consultando mucho en las consultorías, que vamos a dar un nuevo curso de cómo confeccionar los estados contables en la actualidad, que prontamente ya va a estar la difusión del mismo, donde vamos a hablar de todos estos temas y con un ejemplo práctico para poder ver las distintas situaciones que se presentan.
Sí, prometemos que en julio sí o sí lo vamos a dar porque ya nos lo vienen pidiendo y bueno, tuvimos un poquito demoradas. Pero ahora en julio ya vamos a confirmar la fecha, tenemos que coordinarlo con el Consejo, pero en julio va a estar el curso ya disponible, así que ya les llegará la fecha con exactitud. Acá pregunta María Laura, balance cierre 31 de diciembre de 2018, ¿hay que ajustarlo? Sí, en forma obligatoria. Y después, si puede repetir sobre el estado de flujo de efectivo para cooperativas y mutuales. A ver, vamos a ubicarnos que la RT 41 se puede aplicar a cualquier tipo de ente. Podría ser un ente sin fines de lucro, podría ser una cooperativa. O sea que lo que primero tendríamos que ver es cómo califica el cliente. Bueno, si es una cooperativa o mutual, no es entidad financiera, ojo con la mutual, ver si no tiene también tipo que trabaja dando préstamos, ver qué actividad tiene, pero si no trabaja como financiera, no es una aseguradora, no tiene capital del Estado, ni tiene controlante o controlada que no lo sea, nos vamos a regir para calificar el ente, en este caso la cooperativa o mutual, por el nivel de ingresos que tenga. O sea que voy a buscar el estado de resultados que presenta, voy a mirar los ingresos que tiene el año pasado y con eso voy a seguir una tabla que si quieren les muestro un poquito. Espérenme un momentito que vamos a ir... ¿Puedo...? No sé si la pregunta está dirigida al flujo de efectivo. Estas entidades tienen que aplicar el método directo, sí o sí. Por eso, pero la clave está en que yo puedo aplicar método directo simplificado, salvo que aplique RT17. Entonces tengo que poder determinar si el ente es un ente pequeño, mediano o grande, porque si aplica RT17, no puedo, RT17 y este cooperativo, no podemos aplicar la simplificación del estado de flujo de efectivo por método directo, que es obligatorio, pero en forma simplificada. Por eso, lo primero que deberíamos hacer es ver cómo clasifica el ente. La cooperativa, si es una cooperativa que clasifica como ente pequeño, como ente mediano o como ente grande que cae en la RT17, con el nivel de ingresos. No sé si quedó suficientemente claro, Vilma, porque la combinación que no se puede dar es RT17 y RT24, una cooperativa que sea un ente grande, o RT17 y RT11, o sea, un ente sin fines de lucro que sea grande. Pero si es una cooperativa que aplica RT41, sí podría, excepto que el organismo de Contralor establezca algo en particular. Perfecto. O sea, aplicar todo simplificado es usar actividad operativa, actividad de inversión y actividad de financiación en un solo renglón. Sí, que normalmente uno, ya que tiene que armar las causas de actividad de inversión y de financiación, para que por diferencia saco las operativas, por lo menos esas las pongo. Las ponemos completitas. ¿Qué sé yo? Obtención de préstamos, no sé, el pago de dividendos, las actividades de financiación y de inversión que tengamos, las exponemos y por diferencia mostramos las operativas. Pero eso lo puedo hacer si no aplico RT17 y RT24 en conjunto y si mi organismo de Contralor no establece algo distinto. ¿Las medianas tampoco, Nélida? No, porque, a ver, si la empresa aplica RT17, dijimos que un ente podría ser pequeño o podría ser mediano de acuerdo a las características que tiene bajo nuestra normativa, pero quiere aplicar RT17. O sea, si nosotros cuando armamos los estados contables ponemos que aplicamos RT17
y estamos aplicando RT24 porque es un ente cooperativo, no podemos trabajar con esta posibilidad. Tendríamos que calificar como ente pequeño, como ente mediano, aplicar la RT41 para hacer la medición y el reconocimiento de los activos, pasivos y lo que corresponda de resultados, y ahí, si mi organismo de contralor no establece nada distinto, con RT41 y RT24 juntas, sí podría. Perfecto. Re clara. Gracias, Nélida. Gracias, muchas gracias, Vilma. Federico, tengo cierres desde el 30 de junio del 2018, se ajustan todos los ejercicios. Dijimos que hay un periodo de transición. Los cierres que van desde el 1 de julio del 2018, o sea, el 30 de junio estás exceptuado de hacerlo. Pero los que van desde el 1 de julio al 30 de diciembre del 2018, y no hay un error en el tipeo, es al 30 de diciembre del 2018, son los cierres que se caracterizan como periodo de transición. En esos cierres, el ente puede optar por aplicar el ajuste o no. Ya no trae ninguna penalización no hacerlo, o sea que yo te diría que los cierres hasta el 30 de diciembre, no estás obligado a hacerlo, no lo haces, decís en una nota que en el próximo año lo vas a hacer, y si pudieras decir algo cuantitativo de cuál va a ser el efecto, lo decís, y si no, decís que bueno, seguramente algún efecto cualitativo vas a poder expresar de lo que va a pasar cuando ajustes por inflación. Desde el 31 de diciembre del 2018, sí o sí estás obligado, si es un ente que desarrolla actividad industrial, de servicios o comercial, recuerden que si está bajo alguna órbita de contralor de otro organismo, podría ser que la obligatoriedad no empiece el 31 de diciembre, sino que, por ejemplo, hubo entes que empezaban desde el 31 de marzo del 2019. Pero todos los estados, el único estado válido a partir de esa fecha son los estados reexpresados, como que no existen más los históricos. Siempre cuando hablamos de los estados contables, ya a partir de esa fecha son los estados reexpresados, los que se usan absolutamente para todo. Y todos los que se presentan son todos con cifras reexpresadas, porque hay otra pregunta, creo que por allí, que está relacionada un poco con eso, es si tienen que hacerlo el valor reexpresado. O sea, para nosotros el único estado contable válido es el que ya está reexpresado. No existen más estados en moneda histórica, en moneda nominal. Por eso, desde el 31 de diciembre del 2018, obligatoriamente el estado es en moneda del cierre. Cada número que aparezca en esos estados, en el cuerpo de los 4 estados contables, en la información complementaria, va a estar expresado en moneda diciembre de 2018 y después en los sucesivos cierres. Voy a leer la pregunta de Paulina. Los resultados de ejercicios anteriores expuestos en el estado de evolución del patrimonio neto. En el ejercicio se distribuyen tanto acta como el registro de la distribución. ¿Tengo que hacerlo al valor expresado o no? Sí. Si normalmente la distribución se hace sobre los valores que tenía el cierre anterior, pero después vas a tener que recalcular la distribución. Porque a los conceptos que sean cualitativos, como por ejemplo la constitución de reserva legal o distribución de dividendos en acciones, los vas a tener que reexpresar por el anual. A los conceptos que sean cuantitativos, variaciones cuantitativas del patrimonio neto, como la distribución de dividendos en efectivo, o la puesta a disposición de los resultados a los socios, va a ser por el coeficiente de la fecha de la asamblea. O sea que va a haber que recalcular esa distribución, llevando todo a moneda homogénea de cierre. María Laura Pellini dice, ¿y si es cooperativa? Pero no sé, ¿y si es cooperativa? Bueno, es válido lo que ya aclaramos, qué norma aplica, no sé a qué se refiere eso. la pregunta, claro. Supongo que era eso, de obligatorio.
Claro, supongo que se relaciona con lo que explicamos anteriormente. El flujo de efectivo, Exacto. supongo que de eso, no sé si se refería a otra cosa en particular. Bueno, les reitero que sí, María Laura dice. Ahí está, confirma, sí, eso. Bueno, les reitero que nos pueden encontrar a Teresa y a mí los lunes y jueves en la consultoría, se saca un turno en la página del consejo, y bueno, y ahí vemos las dudas que tengan sobre este tema o sobre cualquier otro tema, siempre por supuesto contable, ¿no es cierto? No sé si hay alguna duda más. No, aparentemente no hay ninguna otra consulta allí. Antes, Nelly, habían preguntado si se podía compartir el material. Sí, por supuesto, aparte este curso queda grabado, o sea que lo van a poder ver. No les dije el sábado a la noche, porque el sábado a la noche tienen para leer la interpretación 2. Ponele el domingo miran de nuevo el curso. Si les parece, todos los que quieran el material, yo ahí escribo en el chat el mail de la Comisión de Jóvenes, así, Nélida, si te parece, me lo pasás a mí y yo me encargo de distribuirlo en todos aquellos que lo quieran. Escríbanme ese mail, así lo filtramos por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Nélida, por la exposición, mucho más que clara, y bueno, agradecerles a todos por haber participado. Igualmente me adhiero al agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Buenas noches.